Saludos grupo, buenas, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Bueno, a mí me toca a mí exponer bajo el tema los trastornos psicóticos en la materia de psicopatología avanzada con nuestro maestro Richard Paulino. Y bueno, empezaré diciendo que cuando hablamos de trastornos psicóticos estamos hablando más bien de aquellos tipos de trastornos o enfermedades emocionales que consiste o su énfasis está en ver alucinaciones o tener delirios. Por ejemplo, hay algunas enfermedades psicóticas. Cuando hablamos de psicóticas, estamos hablando ya de psico significa de la mente, alma, según los grandes filósofos de antes y los grandes teólogos. Y osis, psicosis, psicoosis, porque la palabra psicótico se deriva de psicosis. Psico, alma, osis, significa anomalía, algo que es anormal. Entonces cuando hablamos ya de psicosis, trastornos psicóticos, estamos hablando ya de enfermedades que parecen ser anormal. De una persona que comienza a tener delirios. Cuando hablamos de delirio es de ideas que son erróneas y de creencias. Se cree como que todo el mundo está en contra de ellos, por ejemplo, que se cree que fulano está hablando mal de esa persona, o sea, de sí misma, y un sinnúmero de cosas erróneas en su cabeza. Y cuando hablamos de, por ejemplo, alucinaciones, estamos hablando de aquellas imaginaciones que también son ficticias, o sea, que no son reales, que el paciente puede tener. Uno lo ve a simple vista porque uno está en un estado normal, como, no, eso no es real, muchacho, o joven, eso es mentira lo que tú estás viendo, que tú estás viendo a Superman, por ejemplo, a un muerto caminando. Uno lo ve de carácter normal, pero ese tipo de paciente que tiene ese tipo de enfermedad o que tiene trastorno psicótico, bueno, pues cree que es real. Y se vive esa movie, esa película de que tiene un trastorno psicótico, de que, por ejemplo, ve muertos caminando por ahí por la calle y de que se cree que tiene superpoderes. Entonces hay enfermedades que se derivan de los trastornos psicóticos y entre ellas cabe destacar lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad cuyo énfasis se enfoca en tener ideas delirantes, ideas que no son verdaderas, que son totalmente erróneas y tienen un nivel de carácter anomalíaco a nivel psiquiátrico. Hay personas que tienen esquizofrenia que están de amarrar prácticamente en sentido vulgar. Y por ejemplo, hay otro tipo de trastorno que es el trastorno bipolar, que se ve constantemente. Hay personas que por ejemplo, hoy está bien, mañana está mal, porque por ejemplo cree que fulano, el vecino de él, está hablando mal de él, o fulano, por ejemplo, le tiene odio, cuando realmente no es así a lo mejor. Entonces ahí comienza lo que es el trastorno de la bipolaridad, que se va desarrollando ya trastorno tipo 1, tipo 2 y así sucesivamente. Son tipos de trastornos que se derivan de los mismos trastornos psicóticos. Espero que me vayan entendiendo cuando hablo de trastornos psicóticos. Entonces me gustaría hablar del origen de dónde se origina o se originan los trastornos psicóticos, de dónde viene la psicosis. Entonces empezaré leyendo un poco. Y es que lo primero es que en la Edad Media representaron un periodo bastante triste. ¿Por qué razón? Bueno, pues las humanidades generalmente, en las condiciones económicas, eran determinadas difíciles para los individuos con enfermedades psicópatas. Recordemos que el ser humano desde siempre, desde hace muchos años atrás, desde la época primitiva, el ser humano viene padeciendo un sinnúmero de enfermedades psicopatológicas y enfermedades también psicóticas. Entonces, durante la Edad Medieval, encarcelaron a unos criminales y a los pacientes con psicosis también lo consideraban como loco y hasta lo amarraban en la Edad Medieval, porque no había solución en ese entonces. Y la ciencia no estaba tampoco tan avanzada, tanto así que la psicología ni siquiera existía en ese tiempo. Lo que existía era una corriente filosófica sobre el comportamiento humano, pero la psicología para la Edad Medieval no estaba desarrollada como ciencia aún todavía. Habían ideas que tocaban de pequeñas pinceladas sobre lo que se trata de la psicología, pero la psicología en sí no se había desarrollado. Entonces, durante la Edad Medieval, como les decía, se encarcelaban a ese tipo de personas que tenían anomalías y se pensaban que eran locos.
también los castigos y torturas físicos implicados de un tratamiento principal, acusaron y fueron intentados a los hombres y a la mujer con psicosis y otros desórdenes de la salud mental, a menudo para la brujería prácticamente. Ese tipo de pacientes que tenían enfermedades psicóticas, que tenían anomalías y presentaban un sinnúmero de enfermedades emocionales, bueno, pues lo llevaban a un punto tal que lo llevaban hasta un brujo en busca de la solución de ese bendito loco para esa época, como lo consideraban. Sin embargo, dos anomalías de progreso en la exploración de la mente humana se desarrollaron gracias a dos personas. Por ejemplo, el filósofo cristiano Tomás de Aquino era un filósofo cristiano, y también el teólogo científico Albertus Magnus desarrollaron el concepto de lo que es en psicopatología, lo que es la psicosis, y se propusieron las enfermedades mentales a la locura que se presentara a la dolencia física, que la presentaran a una dolencia física, pues no eran posible creído de la alma, sino que en ese tiempo se creía que se convertían en ilonis. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras la sociedad occidental comenzó a crecer después que esas enfermedades en la Edad Media comenzaron a desarrollarse, llegaron a ser revolucionarios y humanitarios. Es decir, en la época medieval se discriminaban a esos tipos de pacientes que tenían enfermedades psicóticas y hasta lo amarraban y lo llevaban hasta brujo prácticamente. Pero con el tiempo, ya en el occidente medio, para esa época, ya las personas fueron comprendiendo el sistema, se fueron volviendo o convirtiendo en personas más humanitarias. La situación comenzó a perfeccionarse mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los individuos enfermos lo trataban con un poquito más de privilegio. Entonces, durante la Revolución Francesa, que fue más o menos en la época, en los años 1879 por ahí, un hombre llamado Felipe Pinel comenzó a liberar físicamente a pacientes mentales, quitando sus manillas y cadenas. Además, un interés científico en salud mental comenzó a emerger y a reemplazar la aproximación religiosa. Bueno, la religión ha jugado un papel muy importante desde hace muchos años. Entonces, muchas dogmas religiosas cuestionaban y hasta humillaban al ser humano como tal, cuando entendían que los otros eran culpables y que deberían arrepentirse porque tienen pecado. La religión como tal siempre acusaba al hombre, y de por cierto hoy se ve. Hay religiones todavía que siguen acusando al ser humano de sus males, sus pecados, y así mismito pasaba con los enfermos, también lo acusaban. Se relacionaban a esas corrientes que humillaban a esos pacientes que tenían enfermedades psicóticas. Entonces la psicosis primero fue introducida por Carl Friedrich, que utilizó como abreviatura la neurosis psíquica. Ahí fue que se utilizaron los primeros términos de lo que es la psicosis, cuando la neurosis después se refirió a cualquier enfermedad del sistema nervioso. Ya podemos ver cómo comienza la introducción de una palabra llamada psicosis a través de Carl. Carl la utilizó por neurosis psíquica. O sea, una neurosis, cuando hablamos de neuro, estamos hablando de neuronas. Esas neuronas son esos mecanismos que tiene el cuerpo humano, mucho, que sirve para transmitir una información de un tejido a otro, de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de osis, estamos hablando de anomalía. Estamos hablando de neuronas dañinas, en este caso psíquicas. O sea, neurosis psíquica, neurona dañina en la parte psíquica, emocional y del alma, mentalmente, del ser humano. Ahí fue que comenzó a utilizarse los primeros términos a través de Carl. Entonces, eso luego Carl se refería a un sistema de síntomas de enfermedades del cerebro. Eso fue con el tiempo, se fue revolucionando y se fue desarrollando en sí. Entonces reconocieron a un hombre llamado Ernst Bohm, que también exactamente usó ese término de psicosis en el año 1845, en lugar de términos tales como la locura y episodio maníaco. En vez de llamarle locura a una persona o episodio maníaco, se le llamaba entonces psicosis, ya para el año 1845 por Ernst Bohm, como le acabo de mencionar. Entonces la psicosis de la palabra se origina de la palabra griega para psique, como le dije al principio, que significa el alma, y osis, que significa la condición anormal, el comportamiento anomalíaco de una persona. Entonces la psicosis, el término también se fue utilizada para distinguir los desórdenes de la mente de la neurosis,
que fue pensada para afectar al sistema nervioso. También se utilizó ese concepto de psicosis para todas aquellas desórdenes que se movían o que se mueven en la mente, para así entonces desarrollarlo mentalmente y convertirlo en neurosis. Es ahí entonces donde Kraepelin, ya a finales del siglo XIX, un psiquiatra alemán llamado Emil Kraepelin anunció una nueva aproximación clínica por primera vez a la enfermedad mental en comparación con lo sintomático. Él clasificó todas las enfermedades mentales descritas para entonces según configuraciones de síntomas compartidas o los síndromes, bastante que agrupándolo de entonces basaron los síntomas mayores. Entonces Kraepelin a menudo de que se consideraba el padre de la clasificación psiquiátrica moderna, y se observa determinado para dividir psicosis en dos formas distintas. ¿Cuáles eran esas dos formas distintas? Bueno, la precox, depresivo maníaco, de la locura, y la demencia. Entonces el anterior incluyó un espectro entero de los desórdenes del humor que colocaban de la depresión clínica unipolar a través al desorden bipolar y otros problemas de humor. Es ahí también donde se origina, por ejemplo, ese tipo de trastorno que conocemos hoy, por ejemplo, trastorno bipolar, que lo consideramos como un trastorno psicótico también, porque tienen dos personalidades distintas y tiende a tener alucinaciones y delirios. Lo mismo pasa con la esquizofrenia. Entonces, en pocas palabras, ya le estuve hablando un poco de la historia, de dónde se origina lo que es la palabra psicosis. Psicótico viene de psicosis, psicosis viene en sentido griego, psico significa alma, mente, algo emocional, y osis significa entonces un comportamiento anomalíaco, un comportamiento anormal, lo que significa entonces que ya para esa época se fue desarrollando, según la historia, este concepto primero se consideró para, en vez de llamarle loco y tener episodios anomalíacos, se le llamaban entonces psicosis. Entonces, en conclusión, ¿qué es en definitiva lo que significa tener un trastorno psicótico? Bueno, pues tener un trastorno psicótico es tener una enfermedad mental cuyo enfoque principal es en tener delirios y alucinaciones, en creer algo que realmente no existe, en imaginarse algo que verdaderamente no es real. En eso consiste, en tener un sinnúmero de ideas que les rondan por la cabeza que meramente no son ciertas. Entonces, ¿qué se recomienda para esto? Bueno, pues si es un trastorno moderado, bueno, pues se recomienda orientaciones al psicólogo, que vaya a un psicoterapeuta, ya que es un profesional en el área, y así entonces comienza a darle una secuencia de un hombre llamado Felipe Pinel comenzó a liberar físicamente a pacientes mentales, quitando sus manillas y cadenas. Además, un interés científico en salud mental comenzó a emerger y a reemplazar la aproximación religiosa. Bueno, la religión ha jugado un papel muy importante desde hace muchos años. Entonces, muchas dogmas religiosas cuestionaban y hasta humillaban al ser humano como tal, cuando entendían que los otros eran culpables y que deberían arrepentirse porque tienen pecado. La religión como tal siempre acusaba al hombre, y de por cierto hoy se ve. Hay religiones todavía que siguen acusando al ser humano de sus males, sus pecados. Y así mismito pasaba con los enfermos, también lo acusaban. Se relacionaban a esas corrientes que humillaban a esos pacientes que tenían enfermedades psicóticas. Entonces la psicosis primero fue introducida por Carl Friedrich, que utilizó como abreviatura la neurosis psíquica. Ahí fue que se utilizaron los primeros términos de lo que es la psicosis. Cuando la neurosis después se refirió a cualquier enfermedad del sistema nervioso. Ya podemos ver cómo comienza la introducción de una palabra llamada psicosis a través de Carl. Carl la utilizó por neurosis psíquica. O sea, una neurosis, cuando hablamos de neuro, estamos hablando de neuronas. Esas neuronas son esos mecanismos que tiene el cuerpo humano, mucho, que sirve para transmitir una información de un tejido a otro, de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de osis, estamos hablando de anomalía. Estamos hablando de neuronas dañinas, en este caso psíquicas. O sea, neurosis psíquica, neurona dañina en la parte psíquica, emocional y del alma, mentalmente, del ser humano. Ahí fue que comenzó a utilizarse los primeros términos a través de Carl. Entonces, eso luego Carl se refería a un sistema de síntomas de enfermedades del cerebro. Eso fue con el tiempo, se fue revolucionando y se fue desarrollando en sí.
Entonces reconocieron a un hombre llamado Ernst Bohm, que también exactamente usó ese término de psicosis en el año 1845, en lugar de términos tales como la locura y episodio maníaco. En vez de llamarle locura a una persona o episodio maníaco, se le llamaba entonces psicosis, ya para el año 1845 por Ernst Bohm, como le acabo de mencionar. Entonces la psicosis de la palabra se origina de la palabra griega para psique, como le dije al principio, que significa el alma, y osis, que significa la condición anormal, el comportamiento anomalíaco de una persona. Entonces la psicosis, el término también se fue utilizada para distinguir los desórdenes de la mente, de la neurosis, que fue pensada para afectar al sistema nervioso. También se utilizó ese concepto de psicosis para todas aquellas desórdenes que se movían o que se mueven en la mente, para así entonces desarrollarlo mentalmente y convertirlo en neurosis. Es ahí entonces donde Kraepelin, ya a finales del siglo XIX, un psiquiatra alemán llamado Emil Kraepelin anunció una nueva aproximación clínica por primera vez a la enfermedad mental en comparación con lo sintomático. Él clasificó todas las enfermedades mentales descritas para entonces según configuraciones de síntomas compartidas o los síndromes, bastante que agrupándolos de entonces basaron los síntomas mayores. Entonces Kraepelin, a menudo de que se consideraba el padre de la clasificación psiquiátrica moderna, y se observa determinado para dividir psicosis en dos formas distintas. ¿Cuáles eran esas dos formas distintas? Bueno, la precox, depresivo maníaco, de la locura, y la demencia. Entonces el anterior incluyó un espectro entero de los desórdenes del humor, que colocaban de la depresión clínica unipolar a través al desorden bipolar y otros problemas de humor. Es ahí también donde se origina, por ejemplo, ese tipo de trastorno que conocemos hoy, por ejemplo, trastorno bipolar, que lo consideramos como un trastorno psicótico también, porque tienen dos personalidades distintas y tiende a tener alucinaciones y delirios. Lo mismo pasa con la esquizofrenia. Entonces, en pocas palabras, ya le estuve hablando un poco de la historia, de dónde se origina lo que es la palabra psicosis. Psicótico viene de psicosis viene en sentido griego, psico significa alma, mente, algo emocional, y osis significa entonces un comportamiento anomalíaco, un comportamiento anormal, lo que significa entonces que ya para esa época se fue desarrollando, según la historia, este concepto primero se consideró para, en vez de llamarle loco y tener episodios anomalíacos, se le llamaban entonces psicosis. Entonces, en conclusión, ¿qué es en definitiva lo que significa tener un trastorno psicótico? Bueno, pues tener un trastorno psicótico es tener una enfermedad mental cuyo enfoque principal es en tener delirios y alucinaciones, en creer algo que realmente no existe, en imaginarse algo que verdaderamente no es real. En eso consiste, en tener un sinnúmero de ideas que les rondan por la cabeza que meramente no son ciertas. Entonces, ¿qué se recomienda para esto? Bueno, pues si es un trastorno moderado, bueno, pues se recomienda orientaciones al psicólogo, que vaya a un psicoterapeuta, ya que es un profesional en el área, y así entonces comienza a darle una secuencia de terapias. El paciente, en este caso el profesional terapeuta, sabrá cómo lidiar esa situación. Y si entonces ya la situación se escapa de las manos, mucho peor todavía, bueno, pues se presenta entonces al ámbito psiquiátrico, ya con fármacos y teniendo una vida un poquito más controlada que lo normal. Porque este tipo de pacientes que con trastornos psicóticos son un poquito peligrosos a sabiendas que pueden cometer cualquier acto de locura y anomalíaco, puesto a que se imaginan cosas que verdaderamente no son reales. Es cuanto y muchas gracias.